gusto poder estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso Internacional por permitirme compartir este espacio con ustedes y también felicitarlos por la importante iniciativa que llevan adelante y sobre todo en estos momentos complejos y con el desafío que significa un congreso virtual en el cual todos estamos aprendiendo y adiestrándonos en estas modalidades inéditas. Bueno, yo voy a compartir con ustedes un trabajo que lo he titulado A 10 años de la ley y su impacto en el sistema de salud mental del país. O sea, la aplicación en concreto de la ley 26657 y qué observaciones podemos identificar y tener como registro de los cambios que se han podido producir. En este sentido voy a proceder a hacer el análisis tomando diversos ejes. Uno de ellos es el epidemiológico. En este sentido tenemos que decir que hay una carencia de investigaciones que nos permitan establecer cuál es la brecha de la atención, o sea, cuánto es la población de la población afectada, la que tiene algún padecimiento, cuánta accede a algún servicio para su tratamiento y recuperación. O sea que no sabemos, en realidad desconocemos cuánta es la población afectada, que es el primer dato que debería tenerse en cuenta, y de ella cuánta llega a algún servicio para su tratamiento y recuperación, como les decía. Al no contar con esto, tampoco obviamente podemos contar con cuál ha sido la calidad del servicio recibido, porque uno puede llegar y ser atendido, pero no necesariamente eso significa recibir una buena atención. De acuerdo al Atlas en Salud Mental, que es una publicación de la OMS, que se realiza a nivel global, está en internet, creo que es cada 2 años. En el año 2015 la Argentina no disponía, o sea, este es un relevamiento que creo que se terminó de hacer en el 2014, la publicación de 2015, no disponía, por ejemplo, de datos sobre el número de personas afectadas ni la cantidad total de personas que trabajan en el área de la salud mental. Algunas consideraciones que creo son necesarias es el dato de la cantidad de profesionales que tiene la Argentina. Fíjense ustedes, en términos aproximados, que el país tendría alrededor de 13 psiquiatras y 120 psicólogos cada 100.000 habitantes. Para que se den una idea, Brasil tiene 4.8 y 32,7, o sea que 3 veces menos psiquiatras aproximadamente y casi 4 veces menos psicólogos. Chile 4.7 y 15.7 y así sucesivamente. En realidad miren el promedio de Europa, 8.59 psiquiatras y 1.29 psicólogos, o sea que es uno de los países del mundo que más psiquiatras y psicólogos por habitante tiene. Ahora, si uno mide justamente el dato que en Argentina aún no lo tenemos, contamos con estimaciones, resultado de estudios regionales e internacionales, la población desatendida, o sea que necesita algún tratamiento, en nuestro país no es distinta en cantidad a aquella que poseen países con 10 o 20 menos veces menor cantidad de profesionales en el área. O sea, para decirlo de otra manera, es igual o similar la población que requiere atención y que no accede a nada en Argentina que en países que tienen un mucho menor desarrollo de la formación de profesionales de salud mental, lo que establece un tema interesante
para el debate y la discusión. En realidad, anticipándome a esto, se podría decir que estas cifras están expresando que no basta per se la cantidad de profesionales, sino que lo fundamental en ese caso sería más preguntarse formados de qué modo y para hacer qué cosa están preparados estos profesionales. Otro de los aspectos es la concepción de vinculado a este último tema, la formación de los profesionales, la idea de el alta versus la continuidad de cuidados. En general hemos sido formados con esta noción de alta, cuando en realidad hoy en día los sistemas de salud mental más avanzados de lo que hablan es de la continuidad de cuidados. Y en concreto, más que pensar las camas y los días de internación, que hoy pueden ser ya con el desarrollo de distintas técnicas, metodologías y la misma psicofarmacología de pocos días, lo que debemos pensar es qué debemos realizar durante los restantes 355 días del año, digamos, donde esta persona debe mantenerse de manera digna, incluida en su comunidad. Ese es el desafío principal. Y también tenemos que tener en cuenta, hablando del tema del recurso humano y de la formación y de cuáles son las prioridades, dónde hay que poner el énfasis de la tarea en salud mental, estamos atravesando un terremoto, así lo denomino yo, lo ponemos entre comillas, conceptual, generado por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que plantea claramente la obligatoriedad de la inclusión social y que para ella se necesitan todos los saberes puestos a disposición de nuevas prácticas, porque evidentemente para lo que hemos sido formados en términos generales no basta. Y muchas veces, directamente no da cuenta de la problemática que tenemos que abordar para permitir su recuperación, su inclusión efectiva en la comunidad. Otro de los elementos que podemos tomar para este análisis es la información, continuando con lo dicho anteriormente, existente. Hay muy poca información, cualquiera que quiera entrar en la página del Ministerio de Salud en cuanto al tema de salud mental, y por lo tanto es muy difícil mensurar los cambios habidos, por lo que estamos muy limitados para evaluar el grado de aplicación de la ley de salud mental, ¿no? Por otra parte, esto es muy importante también cuando a veces nos planteamos, bueno, ¿por qué tantas dificultades? ¿Por qué cuesta tanto avanzar con la aplicación de la ley? Entre otros aspectos, hay que considerar el sistema de salud pública del país en el cual debemos aplicar la ley y dentro del cual estamos incluidos y trabajamos, como un sistema segmentado y fragmentado que dificulta todo proceso de cambio de prácticas y transformación de los servicios en general, no solo para la salud mental. Este es un problema de fondo, ¿no? Bien, ¿qué pasa en el campo del derecho? Otro plano de análisis para evaluar los 10 años de aplicación de la ley. Acá podemos ser más optimistas. ¿Por qué? Es donde más se ha avanzado en la aplicación de la ley. Algunas referencias que tomamos: la conformación en el ámbito del Ministerio Público, la defensa del órgano de revisión y la Comisión del Letrado, artículo 22, son aportes concretos y significativos. Se dispone de la información que ambas instancias producen de manera sistemática, lo que permite tener la noción de la tarea que se realiza de forma sostenida desde su creación. El órgano de revisión, por ejemplo, publica anualmente su informe de gestión anual desde el año 2015. Es muy interesante, los invito a que también por internet lo busquen, porque es muy rico y muy valioso lo que allí se está reflejando, producto de la intensa labor que realizan. Además de ello, podemos agregar resoluciones que ha tomado el órgano de revisión. Por ejemplo, que toda muerte durante una situación de encierro en un hospital psiquiátrico es una muerte dudosa, o la prohibición de aplicar el electroshock,
es interesante que la única provincia que por ley está prohibido la aplicación de electroshock desde el año 91 es la provincia de Río Negro. No hay otra en el país. Otros aspectos para destacar en el campo del derecho: el número de personas institucionalizadas que han sido evaluadas a partir de las prácticas de estas dos instancias que yo mencioné recién, la integración de representantes, usuarios y familiares en la constitución del plenario de órgano de revisión, así como el funcionamiento regular y continuo de estos plenarios del año 2014. También es importante la creación a vida en 11 provincias de órganos de revisión locales, que refleja una consolidación de la iniciativa a nivel regional, si bien es cierto que varios de ellos funcionan en el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que limita sensiblemente su poder como instancia auditora. Claro, o sea, si el órgano de revisión depende directamente del mismo que tiene la responsabilidad de aplicar la ley, se plantean situaciones de contradicción o conflicto de interés que deberían ser resueltas de algún modo, y que, bueno, tal vez se debe considerar esto como pasos progresivos y sucesivos de mejora, ¿no? Otro plano importante es el que tiene que ver con los fallos de los jueces. Se han producido una cantidad, no tengo aquí la cifra exacta, pero una cantidad significativa de fallos de jueces que en distintas provincias y regiones del país han hecho efectivos los derechos de las personas con padecimiento mental. Esto es importantísimo, y es todo un desafío poder volcarlo en un trabajo de investigación donde observaríamos realmente adelantos significativos en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que padecen algún trastorno mental. Y por último, se puede mencionar también labor de investigación y defensa activa de los derechos por parte de algunas ONGs, como en el caso de la provincia de Mendoza, lo habido, lo desarrollado por la violación de los derechos de los niños de una institución religiosa, una institución abocada a la atención de niños sordomudos que, bueno, se demostró que habían sido violados por sus propios cuidadores. Y también otra ONG, ASIG, de la cual algunos de sus procesos de investigación yo me he permitido tomar algunas cifras, porque es muy poco, insisto, lo que a la hora de ver como datos, números, información concreta en el campo de la salud mental tenemos en la Argentina. Respecto de planes, políticas y programas, bueno, en el 2014 se elaboró el Plan Nacional de Salud Mental, efectivamente. Se puso en marcha la Comisión Nacional de Salud Mental y se elaboraron las recomendaciones para las universidades del país. O sea, qué aspectos deberían considerar en la formación del pregrado en relación a lo que incorpora la Ley 26657. Se aprueban también las normas para la habilitación de establecimientos y servicios de salud mental y adicciones. Esto fue en el 2014 también, pero tenemos que mencionar que en 2016 fue modificada y se incluyó a las colonias psiquiátricas como un dispositivo reconocido por la internación, lo que surge a las claras que contraviene lo establecido por la propia ley. En el año 2019 se revalida la norma 715, que es para la habilitación de los establecimientos de salud mental y adicciones, y se aprueba la resolución 3250, que es el plan de adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental. En concreto, se comprometieron la casi totalidad de las provincias de la Argentina el año pasado en un proceso para adecuar y transformar sus instituciones manicomiales, presentando planes específicos con fecha de vencimiento 31 de agosto de este año, con miras a la sustitución definitiva. O sea que no quedaba allí como objetivo final, sino que era el primer paso de un proceso que debía finalizar con el cierre de los hospitales psiquiátricos en todo el país. De esto no tenemos información, las actuales autoridades no se han expedido y no sabemos qué
cómo continuará esta resolución. También está vigente un compromiso asumido por la Nación Argentina ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en el 2019, donde se instaba desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina para la efectiva aplicación de la ley. Hay que considerar que todos estos aspectos, los que son las adhesiones a los tratados, acuerdos y convenciones internacionales, como el respeto por las legislaciones, son compromisos de los estados, o sea que trasciende la vigencia del periodo de un ministro o de un presidente o de un partido político, o sea que tienen permanencia en el tiempo, por eso continuidad de Estado, o sea, por eso política de Estado. Podemos agregar acá que en este sentido, toda transformación en el campo de la salud mental requiere un periodo de tiempo prolongado, significativo, por lo tanto, mucha más necesidad de que se observe y se cumpla este compromiso de los estados, esta política de Estado, para que se puedan concretar. Y por último se realiza el primer censo nacional 2019. Fíjense que este censo debería hacerse cada 2 años y se realizó por primera vez en el año 2019. Importante que se haya realizado, y la información que provee es la primera información de este tipo en la Argentina. Respecto a los recursos, ya hemos hablado algo de los recursos humanos, ahora podemos hablar más de los recursos materiales, y en esto creo que va a haber acuerdo que lamentablemente, tomando alguno de los aspectos que plantea la ley, no se ha avanzado significativamente, es muy poco lo que se ha hecho en cuanto a habilitación de camas para la internación en hospitales generales, y prácticamente ha sido nula la habilitación de estructuras intermedias, estructuras para la rehabilitación en la comunidad, casas de medio camino, hogares de tránsito, ¿no? Yo tomo alguna de estos aspectos para poder focalizar, y tenemos que volver al marco donde estamos analizando 10 años, ¿no? O sea que en 10 años no se ha podido avanzar en este sensible aspecto que es contar con camas en hospitales generales o estructuras de medio camino en la comunidad para la rehabilitación. Y esto refleja el punto que ahora quiero considerar, que es el incremento del presupuesto. Ustedes saben que debía aumentar del 3% al 10% del total del presupuesto de salud, lo destinado a salud mental, en los 3 primeros años de aplicación de la ley. Y esto no se ha modificado, esto permanece exactamente igual que hace 10 años, y tampoco se efectivizó la reconversión y reorientación del presupuesto que reciben los hospitales psiquiátricos, redirigidos hacia los hospitales generales y los centros comunitarios. Lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que tener muy en cuenta que si bien, acabo de decir, la ley plantea la necesidad de incrementar el presupuesto efectivo para salud mental, lo que hoy reciben los hospitales psiquiátricos son sumas millonarias que, se demuestra en la práctica en términos generales que no son ni eficaces ni eficientes en su utilización, y que es un dinero que sí hoy existe y que, sin esperar nuevas partidas, perfectamente podría reconvertirse y reorientarse hacia las estructuras o al inicio de un proceso de contar con nuevas estructuras, mientras obviamente se comienza a recibir el incremento de presupuesto correspondiente. Hubo una sola excepción del incremento del presupuesto para salud mental, que fue en el año 2011, con la creación de los llamados proyectos para la inclusión social de personas con padecimiento mental y adicciones, red de servicios con base en la comunidad, que significó la creación de servicios
muchas veces habilitación de estructuras y contratación de personal en muchas provincias de la Argentina. No tengo en cuenta aquí qué cantidad de personas y de estructuras se pudieron habilitar, pero fue realmente un impulso muy importante. Esto fue en el año 2011, pero fueron gradualmente desactivados a partir de 2013 y luego dejaron ya de funcionar. Respecto al presupuesto, tenemos nuevamente la dificultad de fondo de que no contamos con información, por lo tanto tenemos que manejarnos con la que contamos. Tenemos la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fíjense ustedes que alrededor del 8% del total del presupuesto de salud se dedica a salud mental, o sea que es significativo. Hablábamos antes que del 3 en promedio que tenía la Argentina en el 2010 debía incrementarse en 3 años al 10%. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tiene el 8%, pero resulta que el 85% de ese 8% se utiliza para 4 grandes hospitales monovalentes. Y significaba en el año 2016 un total de 1.915 millones de pesos. En un cálculo aproximado serían alrededor de 19.000 millones. Bueno, hay que ver bien las cifras, pero son sumas, como yo recién les decía, realmente muy significativas que perfectamente pueden reconvertirse y reorientarse para los nuevos dispositivos. Bueno, y de este presupuesto, fíjense que solamente un 3% de este total del 8% va dirigido a la rehabilitación, que, pongámosle 2 puntos, es fundamentalmente talleres protegidos, que ya sabemos que no alcanza, no basta, y que lo fundamental es poder lograr el desarrollo de instancias de rehabilitación efectiva en el contexto habitual de vida de las personas, generando recursos genuinos y que más que iniciativas subsidiadas sean la posibilidad de un trabajo incluido en el mercado laboral de una manera digna y con reconocimiento de la persona a partir de que un otro le compra lo que produce o el servicio, porque es de buena calidad y porque a lo mejor es más barato que el que lo está ofreciendo al lado. No es una cuestión, la rehabilitación no es posible en la medida que sea caridad o filantropía, ¿no? Decíamos entonces que los fondos que se asignan, reitero, a los hospitales psiquiátricos son millonarios en valores constantes y debieran ser auditados, toda vez que con excepción su utilización no pareciera ser lo eficiente que debiera. Y también la auditación adecuada, considerando la posibilidad de que en el manejo de estas sumas millonarias de dinero pudiese haber lo que lamentablemente en muchas áreas existe, que es la corrupción. Capacitación, otro de los ejes para analizar el tema de la aplicación de la ley. Algo ya dijimos al comienzo en cuanto a la inadecuada preparación de los psicólogos y los psiquiatras en términos generales en el pregrado y también en el posgrado en nuestro país. Y ahora agregamos lo que se ha hecho a nivel de las iniciativas de los gobiernos nacionales, de los sucesivos mandatos en los 10 años. No es posible, esta es información de la ONG ASIG, que comenté anteriormente, que ha evaluado también este tipo de procedimientos. Y al faltar información suficiente y de indicadores de resultado adecuado, no es posible medir la efectividad de las capacitaciones. Porque se encuentran datos de cantidades, o sea, se hicieron tantos cursos para tantas personas, para tantas profesiones, de tantas localidades, de tantos dispositivos, pero ¿qué pasó con eso? Eso no lo podemos saber porque no está previsto en los indicadores que existen, o sea, lo que se llaman indicadores de resultado. Un ejemplo para sustentar esto que hablamos de las carencias en la preparación en los colegas de la psicología y de la psiquiatría, de la medicina, de la enfermería, también del trabajo social. Tomamos la tesis de un estudiante de psicología de la UBA,
de hace 2 años que investigó justamente en el contenido curricular la existencia de la mención de conceptos tales como enfoque de derecho, salud comunitaria e interdisciplina, ¿no? Con los conceptos, es decir, la palabra estaba, no cuántos programas se desarrollaban o cuántas materias, cuántas asignaturas, sino qué había de estos términos. Y se encontró que de las 22 asignaturas de carácter obligatorio, solamente en 3 de ellas, en 3 de 22, psicología institucional, salud pública y salud mental y psicología educacional, se mencionaban estos, o sea, una rareza. Y después avanzó y quiso ver en las prácticas que había. Y tomó de los 13 trabajos de campo individuales y grupales que se deben realizar durante toda la carrera, 13, solamente en un trabajo de campo se pudo identificar la articulación entre los conceptos mencionados, ¿sí? En concreto la intervención en una instancia en el territorio donde efectivamente se desarrollaban prácticas comunitarias. Los otros 2, fíjense que consistían en visitas de instituciones psiquiátricas públicas o privadas para realizar entrevistas individuales para la aplicación de psicodiagnóstico. O sea, aquí el ejemplo de lo que mencionábamos recién. En el campo de la medicina en general, los equipos de salud de las guardias hospitalarias, de las urgencias, en su gran mayoría carecen de la formación adecuada para la atención de las personas en crisis, que podemos decir sin riesgo a equivocarnos, la mayor demanda en las guardias hospitalarias en términos generales en todo el país tiene que ver con problemáticas vinculadas al campo de la salud mental, de las adicciones, de la violencia, de los intentos de suicidio y de accidentes que obviamente tienen que ver con el campo de la salud mental. Llamativamente no hay preparación para atender en forma adecuada este tipo de problemáticas, insisto, reitero, que son las más frecuentes. En relación puntual a la desmanicomialización, y hoy en día lo que adquiere trascendencia por la pandemia, que es formación en salud mental y apoyo psicosocial en desastres, no hay absolutamente nada. Perdón que lo diga así, pero ustedes mismos podrán confirmarlo, y si lo hay, serían excepciones o rarezas. Esto es, bueno, llama la atención, ¿no? Y es un punto a considerar y a tener muy en cuenta, porque si no es abordado, la aplicación de la ley sin duda que se hará muy difícil, dado que los profesionales que salen de la universidad se encuentran con una realidad que tienen que enfrentar problemas concretos para los cuales no recibieron las herramientas correspondientes. No es que son malos o buenos profesionales, sino que no se les ha dado el instrumento para que puedan intervenir de manera adecuada. Y bueno, otros elementos de los ejes, que me permito tomar para esta evaluación de la aplicación de la ley durante los 10 años, lo que son las resistencias al cambio. Yo siempre tomo aquí un ejemplo, no por personalizar, sino porque sirve justamente para explicar o hacer explícito cuáles son las dificultades que uno se encuentra cuando se lanza a la transformación en este caso, de un sistema de salud mental que se expresa en la construcción de un nuevo paradigma. O sea que los cambios de paradigma, que fácilmente podemos enunciarlo en un discurso, son muy complejos de desarrollar en la práctica, y sin duda que una de las medidas de que estamos en el camino del cambio de paradigma es las resistencias que se generan en la práctica. La situación es personal, pero insisto, sirve como un ejemplo de lo que queremos mencionar. En el año 2010, justamente
el mismo día en que estábamos con la señora Presidente en la Casa Rosada, que nos había invitado para la promulgación de la Ley de Salud Mental, un conjunto de 8 entidades de la psiquiatría y de la medicina gremial dirigían una carta a la directora de la OPS, la doctora Mirta Roses, en Washington, donde por la posición asumida, en ese caso por mi persona como consultor de la Organización Panamericana de la Salud ante la Comisión de Salud de Diputados y de Senadores en defensa de lo que era entonces el proyecto de ley, se declaraba persona no grata y se pedía mi expulsión como oficial de Naciones Unidas. Ahora, lo que quiero observar es que cuando uno analiza las firmas de esos ocho profesionales en representación supuestamente de las entidades respectivas, uno puede encontrar desde un profesional que tuvo que exilarse en París durante la dictadura porque su vida corría riesgo, con otro que fue director de salud mental de 2 gobiernos militares. Quiere decir que, y por eso lo traigo, que esto es otra de las condiciones de un cambio de paradigma, donde lo que se enfrenta trasciende los aspectos partidarios o de política partidaria y se transforma en algo transversal de los distintos partidos políticos. Quiere decir, en otras palabras, que en todos los partidos políticos se pueden encontrar personas que están a favor de la ley de salud mental y personas que están en contra de la ley de salud mental. Llevado a un planteo más actual, de mayor vigencia, podemos poner como ejemplo las movilizaciones de Ni Una Menos o las luchas de género, o en las luchas por la legalización del aborto, donde no está al frente una convocatoria partidaria, sino el conjunto de los actores involucrados que se juntan y se reúnen para la defensa activa de sus intereses. Esto es una expresión de cambio de paradigma. Cuando uno evalúa las votaciones en los congresos de determinadas leyes que justamente son cambio de paradigma, va a encontrar sin duda este tipo de situación donde los partidos políticos dejan en libertad de acción a sus integrantes para que cada uno vote de acuerdo a lo que su conciencia le determina. Respecto a otros ejemplos, bueno, también tenemos el tema de matrimonio igualitario, ¿sí? Que también está dentro de esta misma temática de construcción de un nuevo paradigma y de que cada legislador queda en libertad de acción para que vote de acuerdo a lo que sus valores y su conciencia le determinan. En conclusión, y vamos entonces terminando, existen nuevas y valiosas experiencias locales en diversas regiones del país que han avanzado no sin esfuerzo, en prácticas innovadoras para la atención e inclusión en la comunidad. En su mayoría han dependido más del entusiasmo de los trabajadores involucrados que del acompañamiento de los recursos necesarios para su sostenibilidad en el tiempo, sin desestimar la frustración que esta carencia pudiese generar en los profesionales y el consiguiente riesgo del abandono de las iniciativas. Yo tuve la posibilidad, he sido un afortunado en recorrer distintas regiones de la Argentina, donde me encontré con experiencias muy valiosas realmente, que son ejemplo en cuanto a la aplicación de la ley, pero están enmarcadas dentro de estas características donde no hay una conducción, no dependen de la decisión política y que en sí mismas deben ser apoyadas por las distintas gestiones justamente para que se consoliden y para que puedan ser ejemplo de otras experiencias y de ser multiplicadas. Si no, se corre el riesgo de del agotamiento y de la disolución de las prácticas. Los avances en el campo de la aplicación del derecho van construyendo gradualmente una nueva cultura. Esto es, cuando hablamos de cambio de paradigma, es un cambio de cultura. Dicho en palabras más sencillas, es un cambio de actitudes.
y las actitudes van muy vinculadas a las prácticas concretas. Es muy difícil modificar las actitudes de las personas a través de capacitaciones teórico-conceptuales. Pareciera que la dimensión de la vivencia es el punto de quiebre para la posibilidad para producir este cambio, y hasta que no podemos vivir una situación nueva, todos tenemos derecho a seguir creyendo en lo anterior, ¿no? Bueno, como decíamos, esta construcción se ve limitada por la falta de decisión política de las autoridades del Ministerio de Salud, expresada en la falta de dispositivos para la rehabilitación y la no apertura de camas para la internación en hospitales generales. Los hospitales psiquiátricos continúan percibiendo la mayor parte del presupuesto. La ausencia de capacitación al equipo de salud para la intervención en crisis, lo decíamos recién, los colegas que están en las urgencias, no es que son malas personas o malos profesionales, sino de nuevo tampoco ellos han recibido la preparación, insisto y reitero, para las problemáticas más frecuentes que se reciben en las urgencias hospitalarias. Y estoy hablando de los hospitales generales. Sistemas de larga data como la desmanicomialización de Río Negro o el trabajo realizado en Chubut continúan siendo hasta hoy una excepción en el país, a pesar de sus heterogéneos desarrollos actuales. Siguen siendo lamentablemente rarezas en el contexto de la Argentina. Da la impresión que la mayor parte de la población aún desconoce los derechos que le asisten, tanto en lo concerniente a la Ley 26657 como respecto a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí hay otro concepto que a mí me parece muy importante, que también existe violación de derechos humanos al no permitir que todas las personas tengan acceso a un sistema de atención y rehabilitación en salud digno y de calidad. O sea, al atenderse solamente a quien llega, asistimos a quien llega, ¿sí? Esto se transforma en un concepto elitista que conlleva una enorme desigualdad. O sea que ese solo hecho es ya una situación de violación de derechos humanos. La inclusión de usuarios y familiares en las actividades de elaboración de políticas, la participación en los servicios, por ejemplo en la reunión de equipo, como en la toma de decisiones en sus tratamientos, ustedes podrán ya contestarlo, es muy débil aún. El cambio de paradigma es transversal a los distintos partidos políticos, involucra a todos los actores que intervienen, requiere de un cambio de actitud de los profesionales y, ya dijimos, se aprende con la vivencia de las nuevas prácticas. Es necesario, sobre todo hoy en día, en la actualidad, la creación de un amplio movimiento social, plural, inclusivo y participativo que reivindique los derechos de las personas con padecimiento mental, porque está demostrado que esta es una condición para los procesos de cambio de paradigma. Si no contamos con el involucramiento activo de los actores involucrados, se hace muy difícil la transformación. Y el involucramiento activo de los actores involucrados quiere decir en manifestaciones, en luchas, en organización, en expresiones multitudinarias. Vuelvo al ejemplo de 200.000 mujeres en la ciudad de La Plata. Es muy difícil que se pueda avanzar en el campo de la aplicación de la ley de salud mental. Se carece de una alianza con otros sectores de la sociedad civil, como los grupos que yo recién mencionaba, como aquellos que trabajan contra la violencia contra las mujeres, por la legalización del aborto, defensores de los derechos de las personas con HIV, etcétera, etcétera, que, insisto, trascienden la dimensión partidaria política. Para reforzar esto, es interesante saber, por ejemplo, que Franco Basaglia, que ustedes deben conocer, que impulsó la reforma psiquiátrica en Trieste y que luego se extendió a toda Italia, era un hombre de formación marxista y fue convocado
para ser director del entonces manicomio de Trieste, para que comience el proceso de transformación, por el alcalde, la autoridad de la ciudad de Trieste, que no era una persona izquierda, era la Democracia Cristiana, que entonces era el enemigo político por excelencia del Partido Comunista, por entonces el mayor partido comunista de Europa Occidental, y que, bueno, la Democracia Cristiana, este funcionario de la Democracia Cristiana, lo convocó a él. Y un ejemplo más cercano, el movimiento de lucha antimanicomial en Brasil comienza no con Lula, sino a partir del gobierno de Cardoso, o sea, en los años 90. O sea, una persona que tampoco provenía de los sectores de izquierda y que supo y pudo impulsar este proceso que luego tuvo vigencia hasta recientemente con el actual gobierno, que se está activamente intentando destruir y volver hacia atrás, ¿no? El país posee sin duda una enorme cantidad, ¿no? Una significativa cantidad y calidad de profesionales con gran capacidad para producir la transformación del sistema manicomial por otro basado en la comunidad. Esto podría constituirse en un modelo de atención y rehabilitación en el plano regional, por lo que el desafío, sin duda, está aún vigente. Cuando estábamos trabajando en la elaboración de la ley de salud mental, yo recuerdo haber manifestado en muchas reuniones que era muy difícil elaborar y lograr la aprobación de una ley de salud mental que apunta a un cambio de paradigma, pero que mucho más difícil era su aplicación. Lamentablemente no me he equivocado, bueno, era en base a experiencias de otros países que yo lo manifestaba y en estas situaciones que nos estamos encontrando en este momento. Hay que ser claro, sobre todo en esta época de que aparecen cuestionamientos a la ley, no se puede cuestionar ni reformar una ley que no se ha aplicado, porque la situación, para ser sintético, es que la ley de salud mental muy poco y pobremente se ha aplicado, fundamentalmente cuando hablo lo digo en relación al Poder Ejecutivo, a los ministerios de salud, y por lo tanto primero hay que aplicar una ley y después periódicamente, sin duda, revisar cada 2 años, cada 3 años, la necesidad de adecuar o ajustar algunos de sus artículos. Pero esto en relación a una práctica efectiva, cosa que en Argentina no ha sucedido. Y para terminar, bueno, el número de personas que requieren de atención digna, la cantidad de familias que aún se encuentran desamparadas y las nuevas generaciones de profesionales esperanzadas en prácticas que hagan posible la inclusión en la sociedad de la persona con padecimiento mental, le otorgan sentido al desafío en el cual estamos embarcados. 2 consideraciones respecto a la ley y la pandemia del COVID. Hay una carencia de información oficial. Si uno quiere saber, por ejemplo, cuántas personas se han contagiado en los hospitales psiquiátricos, cuánto del personal que trabaja en las instituciones psiquiátricas o en salud mental se ha contagiado o que han fallecido, no hay posibilidad de conocerlo, al menos a nivel de la información de las autoridades nacionales. Tampoco podemos saber respecto a las condiciones laborales y las condiciones de internación. Si se hubiese aplicado la ley respecto a la situación del COVID, se hubiese probablemente podido disminuir el número de personas que viven en instituciones cerradas, como lo son también las cárceles y los geriátricos. Se pudiese haber evitado contagio en personas internadas y en personal de salud, y se hubiese podido proporcionar una atención accesible a las personas con padecimiento mental que padecen también problemas de salud física, y que al estar incluidos en los hospitales generales esto se hubiera facilitado de hecho, ¿no? Y se hubiese podido contar con personal de salud general y de salud mental capacitado, actualizado. Desde un punto de vista positivo, hay que destacar las políticas sociales que ha desarrollado el gobierno actual en relación a la pandemia, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, el IFE, la tarjeta alimentaria, la promoción para la producción de alimentos, los comedores comunitarios, los comedores escolares, los merenderos,
los programas de cuidadores y apoyo domiciliario, insisto, de las áreas de desarrollo social, que son muy valiosos, muy significativos y que perfectamente son una oportunidad, porque en tiempos de normalidad no están, para que los usuarios que salen de los hospitales psiquiátricos o aquellos que requieren tratamiento en la comunidad puedan aprovechar, puedan recibir estos beneficios y que les permitan el adecuado soporte psicosocial y comunitario correspondiente. Y otro aspecto a destacar es favorable, positivo, el grado de desarrollo de las redes comunitarias en los barrios, que son también instancias que han podido enfrentar en mejores condiciones toda la dificultad de la pandemia, y que allí también es posible lograr la solidaridad y el apoyo para la inclusión de las personas que padecen algún trastorno mental de manera digna y en la cotidianeidad. Les agradezco mucho y ustedes podrán tener las diapositivas y también mi correo electrónico con los organizadores para el intercambio y las preguntas que consideren más convenientes. Han sido ustedes todos muy amables. Gracias por la paciencia.